Muy bien. Entonces arrancamos hoy, como habíamos quedado, con potencial eléctrico, la serie de trabajos número 3. Como les adelanté la clase pasada, es una guía también compleja, es una guía a la que van a tener que prestarle mucha atención y que sobre todo requiere que tengan un dominio mínimo de los temas que vimos en las dos guías anteriores. Y ya van a ir viendo el por qué. Así que bueno, hoy les propongo hacer unos 4 o 5 problemas de esta guía, que por supuesto después los invito a que los vuelvan a mirar, los vuelvan a ver, que sigan cada uno de los pasos que vamos a hacer y les voy a proponer algunos ejercicios extras. La idea es hacer esta guía en dos clases, entonces hoy vemos una parte de la guía, el martes vemos la otra parte de la guía y ya el viernes de la semana que viene arrancamos con la guía 4. Esto para ponerles el contexto general y que vean cuánto tiempo le van dedicando. Entonces, partamos del problema número 1 de esta guía. Nos pide encontrar la integral de línea entre los puntos P1 y P2 del vector A. El campo vectorial A, como ustedes ven, es el campo de posiciones. Es X por Y versor, más Y por J versor, más Z por K versor. Y nos pide que encontremos esta integral de línea sobre la curva dada por estas expresiones. X igual a coseno de t, Y igual a seno de t y Z igual a 3t, donde t es algún parámetro que podría ser para nosotros, por ejemplo, el tiempo. Y vamos a ver que justamente si reemplazamos t por 0, tenemos para t igual a 0, x vale 1, para t igual a 0, y igual a 0, para t igual a 0, z igual a 0, y precisamente tenemos la posición del punto P1. Entonces, cuando t es igual a 0, estamos en el punto P1, ¿eh? Ahora, cuando t es igual a pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es igual a 0, seno de pi sobre 2 es igual a 1, y 3 por pi sobre 2 es 3 medios de pi, que coincide con el punto P2. Vamos a ver cómo hacemos esta integral de línea. Entonces, tenemos que hacer la integral del campo vectorial A, la integral de línea del campo vectorial A entre los puntos P1 y P2. Escribimos los datos del problema. A es el campo vectorial de las posiciones de alguna partícula. P1 y P2 nos lo indica el problema, nos da los valores, las coordenadas 1, 0, 0 y 0, 1, 3 medios de pi. Y nos dice cuál es la trayectoria que va a seguir, que debemos seguir para hacer esta integral. Fíjense, vamos cambiando t y vamos obteniendo distintos valores de x, y, z, que va a ser la trayectoria alrededor de la cual hacemos esta integración. Para los que no tengan fresco esto, que lo dieron en cálculo 2, les sugiero repasar el segundo taller que vimos en febrero, en particular la segunda parte del segundo taller, el taller de análisis, que dieron Mariano y Lucas. Entonces, como les decía recién, P1 corresponde a t igual a 0. Es decir, cuando el parámetro t valga 0, acá tendremos 1, acá tendremos 0 y acá tendremos 0, precisamente las coordenadas del punto P1. Y cuando t valga pi sobre 2, las reemplazamos en estas tres expresiones y vamos a obtener 0, 1 y 3 medios de pi, que son justamente las coordenadas del punto P2. Por otro lado, el diferencial del desplazamiento, diferencial de L, va a ser diferencial de X en la dirección Y, diferencial de Y en la dirección J, diferencial de Z en la dirección K. Y si los ponemos en términos, si sabemos que X, Y, Z tienen estas expresiones en función de t, entonces el diferencial de X no va a ser otra cosa que menos seno de t, diferencial de t. Diferencial de Y va a ser la derivada de esto, coseno de t, diferencial de t.
y el diferencial de z va a ser 3 diferencial de t. Por lo tanto, el diferencial de desplazamiento, que tiene esta expresión genérica, para este caso particular, en el cual la trayectoria va a estar dada por estas ecuaciones, entonces en cualquier punto o en cualquier tiempo ahora, el diferencial de L va a ser este que está acá. Si saco factor común diferencial de t, fíjense que me queda diferencial de t por un vector en el espacio. Tiene componente i, j y k. Entonces, la integral de línea que queremos hallar la vamos a encontrar haciendo este producto escalar de a diferencial de L, a que es x por y más y por j más z por k, el diferencial de L que es diferencial de x por y más diferencial de y por j más diferencial de z por k. Hacemos el producto escalar y no me queda otra cosa que x diferencial de x más y diferencial de y más z diferencial de z. Estoy haciendo el producto escalar, el producto de las componentes homólogas. Y van a ver que, por ejemplo, si hago x diferencial de x, me va a quedar, vamos a hacerlo acá, x es coseno de t y el diferencial de x es menos seno de t diferencial de t. Entonces queda coseno de t menos, o sea, menos coseno de t, seno de t diferencial de t. El segundo término, acá el segundo integrando, y diferencial de y, que es seno de t por coseno de t diferencial de t. Entonces este término es seno de t, coseno de t diferencial de t. Se cancela con el anterior. La suma de estos dos da 0. Por último me queda z diferencial de z. Z es 3t y diferencial de z es 3 diferencial de t. Entonces me queda 9t diferencial de t. Y tengo que integrar entre los puntos P1 y P2, pero fíjense que mi variable de integración ahora es t. ¿Cuánto vale t en P1 y cuánto vale t en P2? Bueno, t vale 0 en P1 y t vale pi sobre 2 en T2. Arrancamos así la clase de hoy, diciendo justamente que P1 y P2 se correspondían respectivamente con los valores t igual a 0 y t igual a pi sobre 2. Razón por la cual entonces esta integral de línea va a ser equivalente a hacer la integral en diferencial de t, en la variable t, entre 0 y pi sobre 2 de 9t. Resuelvo y me queda 9 octavos de pi cuadrado. Entonces, vamos a utilizar mucho estas expresiones. Ustedes van a ver y ustedes recordarán ya, por ejemplo, de mecánica clásica y de calor y termodinámica, que este tipo de expresiones van a aparecer en el cálculo de trabajo, donde nuestro campo vectorial para encontrar el trabajo, ¿qué va a ser? Este campo vectorial A, ¿qué vamos a tener en su lugar si quiero que esto sea igual al trabajo? Una fuerza, profe. Exactamente. Vamos a reemplazar a A por una fuerza. Pero es importante que esta herramienta de cómo se hace el cálculo de integrales de línea la tengamos muy clara. Ustedes hasta ahora, en mecánica clásica sobre todo, trabajaron en una única dimensión y por lo tanto, naturalmente, eh, es una, digamos, es la reducción de este problema general al caso más sencillo. Nosotros ahora vamos a trabajar en 3 dimensiones y van a haber casos en que nos conviene trabajar en coordenadas cartesianas, otros en que nos conviene trabajar en coordenadas esféricas y otros en cilíndricas. Fíjense que lo que estuvimos haciendo es equivalente a hacer esto que les estoy mostrando ahora, que es, partimos de un punto A, vamos a un punto B a través de alguna trayectoria particular. Fíjense, el diferencial de L me va indicando el desplazamiento en esa trayectoria particular, y yo sé que en cada punto de esta trayectoria hay un campo vectorial, y lo que estoy haciendo es precisamente integrar en cada punto de esa trayectoria el valor del producto escalar del campo, que acá se llama E,
Después vamos a ver qué pasa cuando este campo E es un campo eléctrico. Hacemos el producto escalar y vamos sumando esos productos escalares a lo largo de toda esta línea, así, de esta trayectoria. Desde un punto A, cuyas coordenadas son, por ejemplo, en este caso, 0, YA, ZA, es decir, que está en el plano X igual a 0, es en el plano YZ con X igual a 0, y me voy hasta algún punto B arbitrario con coordenadas XB, YB, ZB. Entonces vamos a zambullirnos de lleno en los que nos concierne a nosotros en electricidad y magnetismo. Fíjense el problema número 2. El problema plantea, considerando una carga puntual Q1 ubicada en la posición 1, mostrar que el trabajo que debe realizarse para transportar una segunda carga puntual Q2 desde una distancia infinita hasta la posición 2, ubicada a una distancia R12 de la posición 1, es W sub 2 igual a Q2 por V2, donde V2 es el potencial en la posición de la carga Q2 producido por la carga Q1. Sé que es largo el enunciado, pero es necesario indicar por precisión todo lo que está en esta consigna. Lo que les propongo es que empecemos haciendo una pequeña introducción, repasando algo de lo que ustedes vieron con Ariel en la clase de teoría de ayer. Partamos de este supuesto de tener dos cargas o dos partículas de carga Q1 y Q2. Q1 está en la posición que llamo 1, Q2 está en la posición que llamo 2. Por supuesto que podría llamar las posiciones A, B, etc. Para describir correctamente la posición de esta partícula debo indicar un X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Para indicar correctamente la posición de esta partícula debo indicar un X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, lo que queremos hacer es traer a Q2 hasta este punto, pero traerlo desde el infinito. Es decir, partir de una condición tal que inicialmente teníamos Q1 en esta posición y nada más. Y vamos a traer a Q2 desde el infinito hasta esta posición final. En esta posición final, la distancia entre las dos partículas la voy a llamar R12. Quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza F21, que es la fuerza electrostática sobre Q2 debida a Q1, para desplazar a Q2 desde el infinito hasta un punto a una distancia R12 de Q1. Vamos un poquito más lento. Quiero calcular el trabajo que realiza la fuerza F21. Y es importante, acá présteme mucha atención, cuando hablamos de un trabajo, hablamos de una fuerza asociada a ese trabajo, y es sumamente importante que identifiquemos con claridad de qué fuerza estamos hablando. En este caso estamos hablando de que queremos calcular el trabajo realizado por esta fuerza particular. ¿Cuál es esta fuerza F21? Es la fuerza que experimenta 2 debido a la presencia de Q1. Yo les pregunto a ustedes para ver si están atentos con esto. Si Q1 y Q2 fuesen cargas de igual signo, entonces esta fuerza F21 va a ir hacia arriba y a la derecha o hacia abajo y la izquierda. Hacia arriba a la derecha, diría si Bien, fuesen va a del ir mismo hacia arriba y a la signo. derecha porque sería una fuerza repulsiva. Queremos calcular el trabajo realizado por esa fuerza cuando el punto inicial o la posición inicial está ¿dónde? Cuando esta partícula está ¿dónde inicialmente? En el infinito. En el infinito. Y cuando la posición final es esta posición que está acá a una distancia R12 de la carga Q1. Como todos ustedes recordarán, vamos a ponerlo un poquito ahí para que se vea también el gráfico, el trabajo, ese trabajo, lo vamos a calcular como una integral de línea entre infinito y el punto P2,
¿De quién? De F21 diferencial de L. F21 es la fuerza que experimenta Q2 debido a la presencia de Q1. Si yo pongo el origen de coordenadas de mi sistema en Q1, es decir, hago coincidir la posición de la carga Q1 con el origen de coordenadas, entonces a la fuerza que experimenta Q2 debido a la presencia de Q1, la voy a poder escribir de esta manera, ¿no? La fuerza por ley de Coulomb va a ser K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado por R versor. Por eso es importante que diga que estoy colocando el origen de coordenadas en Q1. Les tiro la pregunta a ustedes. Esta fuerza, así como está, esto que estoy señalando con el puntero, ¿es válido para cualquier carga, solo para cargas positivas, solo para algún caso particular? Creo que sería válida solo cuando una de las cargas está en el origen. Bien, solo cuando Q1 esté en el origen, no una de las cargas, sino cuando Q1 esté en el origen, porque estamos hablando, esta F21 es la fuerza que experimenta 2 debido a la presencia de 1. Es decir, esa condición es importante, que el origen esté en Q1. Pero en cuanto a las cargas, esto es válido así para cualquier tipo de carga, para cualquier signo de cargas, o solo para cargas positivas, por ejemplo. Para mí, para cualquier signo de cargas. Para cualquier signo de carga. Efectivamente, como dice Mira, Lautaro, ¿por qué? Porque si Q1 y Q2, por ejemplo, son las dos positivas, la fuerza va a ser radial. Fíjense, todo esto va a ser positivo y R versor apunta desde acá hacia afuera en la línea que une al origen de coordenadas, que está en Q1, y Q2. Entonces la fuerza sería repulsiva, como nosotros sabemos. Pero si Q1 y Q2 tuviesen signos opuestos, este producto sería negativo. Esto es positivo, y lo único que me cambiaría entonces es el sentido. Tendría una fuerza que va en este sentido. Y está bien, porque la fuerza es atractiva. Entonces estoy representando correctamente la fuerza de la que estamos hablando. Ahora, tengo que integrar desde infinito hasta R12, y fíjense esto. El diferencial de L, a mí me conviene precisamente, como esto está escrito en coordenadas esféricas, la fuerza, me conviene escribir el diferencial de L en coordenadas esféricas. El diferencial de L en coordenadas esféricas, ustedes recordarán que tiene esta forma. El diferencial de L es diferencial de R por R versor, más R diferencial de tita por tita versor, más R coseno de tita diferencial de phi por tita versor. Entonces, solamente me va a importar a mí, como esto sola, la fuerza tiene solamente componente en R, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar solamente este R versor. Perdón, acá hay un problema en esto. Acá donde dice coseno de tita debería decir seno de tita. Pero de todos modos no importa porque esa parte a nosotros no nos importa. Lo único que quiero mostrarles con esto es que a mí me va a importar la parte del diferencial de L que esté en la dirección de R, porque en el producto escalar solo se van a multiplicar componentes homólogas. Y como esta fuerza solo está en la dirección de R, solo va a multiplicarse por la parte en R. Las otras van a dar 0. De modo tal que este producto escalar va a tener esta expresión. Ahora, yo dije la integral entre este punto y este punto, pero no dije por qué trayectoria. O sea, yo dije que estamos queriendo encontrar el trabajo para traer a la partícula desde el infinito hasta P2 y el trabajo debido a la fuerza sobre Q2 generada por Q1, pero podría traerlo desde el infinito y venir por un camino zigzagueante, venir por acá, dar toda la vuelta y llegar hasta este punto. O podría venir en línea recta por esta misma línea que estoy indicando acá con trazos, o podría elegir cualquier otro camino.
Ustedes saben, y ya les resultará sencillo demostrar, también está demostrado en los talleres que dimos en febrero, que qué pasaba cuando una fuerza es conservativa. ¿Qué pasaba si esta fuerza es conservativa? Y tiene No importa la trayectoria. función. Bien, el trabajo es independiente de la trayectoria, solo va a depender de los puntos iniciales y finales. De manera tal que yo podría hacer esa misma integral por este camino, un camino zigzagueante, un camino recto, un camino raro, el que ustedes quieran, basta que mantengan los puntos iniciales y finales fijos y el trabajo es el mismo. Y ese trabajo, fíjense que va a estar dado en este caso por esta integral. La solución de esa integral, todos ustedes la conocen muy bien. Fíjense que K por Q1 por Q2 es una constante, no depende de R, y de hecho son constantes siempre, entonces salen fuera de nuestra integral. Estamos hablando de la carga de una partícula puntual y de la carga de otra partícula puntual. Esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Nos queda esta integral, que ustedes saben cómo se resuelve, me da menos 1 sobre R, y tengo que integrar entre menos infinito y R12. Acá faltó poner la evaluación, es entre infinito y R12, los extremos de integración, y fíjense que eso me da esto que está acá, porque me queda menos 1 sobre R12 menos 1 sobre infinito, que es 0, entonces me queda esto. Por lo tanto, el trabajo que estamos buscando es menos K por Q1 por Q2 sobre R12. Les pregunto yo, ¿este trabajo es positivo, es negativo? ¿Qué puedo decir del signo de este trabajo? Dependerá del signo de las cargas. Bien, entonces, ¿qué casos tendríamos? ¿Qué casos Cuando posibles las, tenemos? cuando las cargas sean de signos opuestos, el trabajo será positivo, y cuando sean de signos iguales será negativo. Exactamente. Entonces, si las cargas las dos tienen signos positivos, el trabajo es negativo. Si las cargas las dos tienen signo negativo, también el trabajo es negativo. En cambio, si las cargas tienen signos opuestos, es decir, esta es positiva y esta es negativa, o esta es negativa y esta es positiva, entonces el trabajo va a ser positivo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Y esto es vital, y lo voy a recalcar. ¿De qué trabajo estamos hablando? Del trabajo de la fuerza que experimenta Q2 debido a la presencia de Q1 para traer a Q2 desde el infinito hasta esta posición. Es muy importante que sepamos de qué trabajo estamos hablando, porque van a ver que la cosa se empieza a complicar un poco más y un poco más, y va a llegar a un punto donde van a necesitar mucho más atención para poder seguirme sin perderse. Ahora, dado que esta fuerza es conservativa, las fuerzas electrostáticas son conservativas, entonces el trabajo va a estar asociado a una función que depende exclusivamente de los puntos inicial y final. A esa función, ustedes saben que la llamamos energía potencial, y el trabajo va a ser igual a la disminución de esa función, igual a la disminución de la energía potencial. Eso es lo que indica este signo menos. Si el trabajo es positivo, entonces les pregunto yo, ¿la energía potencial disminuye o aumenta? Disminuye, ¿no? Disminuye. Pongámoslo al revés si quieren. La variación de energía potencial es igual a menos el trabajo. Si el trabajo es positivo, delta de U es negativo. Si la variación de una función es negativa, significa que hay una disminución. Entonces vamos arriba, y en el caso de que las dos cargas tengan el mismo signo, las dos cargas tienen el mismo signo, ¿el trabajo cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Si el La trabajo es energía potencial negativo, positiva. la energía La potencial variación está... de la energía potencial es positiva.
Exactamente, la variación de la energía potencial es positiva, porque va a ser menos el trabajo debido a esa fuerza interna del sistema. Eso significa que está aumentando la energía potencial cuando yo traigo por ejemplo, tengo una partícula de carga positiva y una partícula de carga positiva, traigo a la segunda carga o a la carga Q2 desde el infinito hasta este punto, Q2, y la energía potencial del sistema está aumentando o disminuyendo. Aumentando. Aumentando Aumentando. y disminuyendo la energía cinética. Veámoslo acá. No hablemos de energía Otra. cinética porque todavía no estamos hablando de la dinámica del sistema. Concentrémonos Bien. solamente en la energía potencial. Fijémonos en este caso, y es algo que a ustedes les va a sonar. Tenemos la Tierra, este es el campo gravitatorio de la Tierra. Si tenemos una partícula de masa m que inicialmente está en este punto acá que yo estoy señalando con mi mouse, y en un momento final está en este punto acá, entonces fíjense que el sentido del desplazamiento es desde arriba hacia abajo y coincide con el sentido de la fuerza. El trabajo asociado a esta fuerza gravitatoria para desplazar a la partícula de masa m desde acá hasta acá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Ese trabajo es positivo. Si ese trabajo es positivo, ¿cómo es la variación de energía potencial? Negativa. Negativa. ¿La energía potencial entonces está aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. ¿Y tiene sentido con lo que ustedes ya saben de gravitación? Si la partícula Sí. parte de este punto y llega a este punto, ¿disminuye su energía potencial? Bien. La cosa se nos complica porque, a diferencia de lo que tenemos en gravitación, donde las fuerzas son siempre, digamos, una masa va a ser siempre atraída hacia el centro de la Tierra, en el caso de una partícula cargada puede ser atraída o repelida según los signos de las cargas. Y esto va a generar conflictos, entre comillas, con los signos. Por eso yo me voy a tomar este tiempo para que lo vayan asimilando de la mejor manera posible. Este tema de los signos es de vital importancia. Fíjense este caso equivalente al de gravitación. Tenemos alguna, por ejemplo, una esfera cargada negativamente con una carga homogénea. Este es el campo eléctrico que genera esa esfera cargada. Y tenemos una carga puntual positiva. Esta carga positiva, esté en este punto o esté en este punto, experimenta una fuerza que es atractiva hacia la carga negativa, como está indicada acá. Esa fuerza es Q por E. La carga de esta partícula multiplicada por el campo eléctrico generado por esta partícula. Si yo desplazo a la partícula desde acá hasta acá, para hacer una analogía con lo que vimos recién en gravitación, parto de acá y llego acá. El sentido del desplazamiento coincide. No se ve el cursor, profe. Disculpe Ok. que interrumpa. No, gracias por avisarme. El sentido del desplazamiento coincide, para ir desde acá hasta acá, con el de la fuerza eléctrica que está actuando sobre esa partícula. Por lo tanto, el trabajo para mover la partícula desde acá hasta acá, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, dice Jaime. ¿Qué dicen los demás? Y la variación positiva. Ok. No, me parece que el trabajo es positivo y al revés la variación negativa. Bueno, 1-1. Pero si tenemos una Yo estoy de carga acuerdo con Q2 Alexis. positivo y que la carga sea negativa, ¿no se generaría un efecto de repulsión? Míralo un ratito. Ah, no, dije una boludez del tamaño de una casa. No, nada que ver. No, Bueno, no, cuidemos un poco las disculpen. palabras, pero sí. Acá hay una Sí, atracción y no hay una repulsión. sí, no, disculpen. Me Ok. distraje un segundo. No hay problema si estamos para eso. Pero sí, tienen razón. ¿Todos lo ven bien? Acá es importante que veamos esto, digamos. Si vemos que hay justamente una fuerza atractiva y la fuerza va en este sentido, hacia abajo, y el desplazamiento va en el mismo sentido, entonces el trabajo es positivo.
La variación de energía potencial no es simplemente la variación, es la variación de energía potencial, es negativa, es decir, disminuye la energía potencial. Ahora, para este mismo movimiento, desde acá hasta acá, si hubiese tenido acá una carga positiva, el trabajo hubiese sido negativo y la variación de energía potencial hubiese sido positiva. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a este tipo de cosas. Pero a eso me refería, no sé por qué dije eso. No Ya hay me quedé con problema. culpa. No, no tenés por qué quedarte por culpa porque equivocarnos nos equivocamos todos. Pero la variación de energía potencial es igual a menos el trabajo. Energía potencial es igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica, que habíamos calculado que era esto que estaba acá, y esto era válido para cualquier tipo de carga. Entonces nuestra variación de energía potencial es igual a esto. Variación de energía potencial significa algo, o sea, esta misma función al final y su diferencia con esa misma función en el inicio. Lautaro, No, Moragues. estaba por decir que es igual que la energía potencial cuando sacamos la energía potencial de la fuerza gravitatoria queda igual. No necesariamente, sí y no. ¿Cuándo sería equivalente, si se animan, a plantear cuándo, o mejor dicho, cuáles serían los reemplazos que debería hacer acá para que esto sea válido para una fuerza gravitatoria? Es muy parecido. ¿Cómo fue el planteo, profe? Dice Lautaro que esto es equivalente a lo que pasaba en gravitación. Si bien tiene un cierto grado de veracidad o de verosimilitud lo que acaba de decir Lautaro, no es estrictamente cierto y hay un detalle importante. Bien, Lautaro Basualdo dice que, pues yo lo que les pregunto es qué debería cambiar o reemplazar acá para que esto sea válido o para encontrar la expresión de variación de energía potencial en el caso gravitatorio. Dice Lautaro Basualdo que las cargas deberían ser negativas. Bueno, entonces, ¿qué debería reemplazar? ¿Cómo debería escribir esta expresión en gravitación? No quiero que se acuerden de memoria, sino en función de lo que acabamos de ver y el ejemplo que les acabo de poner de la comparación de campos gravitatorios y eléctricos, K se debería reemplazar por qué. Por el G universal. Así Bien, por la sería. constante de gravitación universal G. Q1 Y las debería dos reemplazarse masa de la Tierra. por ejemplo, la masa de la Tierra, y Q2 debería reemplazarse por Masa del objeto. masa del objeto, pero con signo cambiado. Entonces ahí introducimos lo que dijo Lautaro Basualdo, porque tiene que haber una fuerza de atracción. Esto va a cambiar de signo. Fíjense que si las cargas, en el caso electrostático, si las cargas son iguales, esto queda positivo. Si las cargas son distintas, entonces me queda con signo negativo. En el caso de gravitación, siempre, y ustedes lo recordarán de mecánica clásica, siempre apareció un signo menos acá. Y que tenía que ver con que siempre las fuerzas son atractivas en gravitación. En el caso electrostático no aparece ese signo menos, porque nosotros si tenemos cargas iguales, de igual signo, entonces esto es positivo, pero si tenemos cargas de signos distintos, aparece un signo negativo. Y ese signo negativo nos puede confundir bastante las cosas. Por eso es muy importante que esto lo tengamos presente. La variación de energía potencial es menos el trabajo debido a la fuerza, en este caso a la fuerza electrostática, que es igual a esto que está acá. Y ahora bien, si nosotros consideramos, hacemos la misma suposición que hacían entonces en mecánica, que U vale 0 en el infinito, entonces U sub I vale 0. Ahora, ¿siempre U sub I va a valer 0 en el infinito? No, 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 no. A ver, acá hay una cosa muy importante, y ahora que ustedes tienen bien asentados los conocimientos de mecánica clásica, volvemos un poco sobre eso y digamos, la magnitud física que nosotros conocemos es el trabajo. El trabajo es menos K por Q1 por Q2 sobre R12. El trabajo está asociado a menos la variación de energía potencial. Pero el trabajo, que es la magnitud física que yo puedo medir, es igual a la disminución de la energía potencial.
no a la energía potencial en un punto o en otro punto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Entonces es importante que yo tenga la energía potencial en los dos puntos, en el inicial y en el final. Esto que está acá es igual a la variación de energía potencial. Ahora, si yo arbitrariamente elijo que a esta función yo la puedo hacer cero donde yo quiera, porque a mí siempre me van a importar las variaciones. La variación siempre tiene que valer esto. ¿Cuánto vale acá y cuánto vale acá? A mí no me importa. Siempre que la variación se mantenga. Entonces, por simplicidad, por simplificación del problema, a mí me conviene elegir algún valor igual a cero. Y lo que hago es decir, bueno, hago u igual a cero, es decir, que u valga cero en el infinito. Como esto es el potencial, la energía potencial, perdón, en el infinito, y esto es la energía potencial en la posición final, en la configuración final, cuando las dos partículas están separadas a una distancia R12, entonces a mí me va a quedar que U final es igual a K por Q1 por Q2 sobre R12, esto que está acá. Ahora, ojo con esto, esto solo es válido si yo asumo que la energía potencial vale cero, ¿cuándo? Cuando las dos partículas están separadas infinitamente. Yo sé que les voy a ir haciendo muchas aclaraciones en el medio, pero les hago una más. Cuando hable de energía potencial, porque después vamos a hablar de potencial y tienden a confundir los conceptos, que si bien están relacionados son distintos, la energía potencial tiene que ver con la configuración de un sistema de partículas. Entonces acá la energía potencial va a estar asociada a las dos partículas y a la interacción entre ambas. Así como cuando estudiamos la ley de Coulomb veíamos que, por ejemplo, imagínense que tengo esta carga que está acá y esta carga que está acá, y miren mis manos en la filmación. Esta partícula que yo estoy moviendo acá experimenta, debido a la presencia de esta carga, una fuerza que la va a tender, si las dos cargas son de igual signo, la van a tender a llevar hacia este lado, a alejarla. Pero si esta carga no existe, y existe solo esta, en este punto sigue habiendo campo eléctrico, debido a esta carga. Ahora bien, como la energía potencial está relacionada con el trabajo vinculado a la fuerza de interacción entre estas dos cargas, entonces yo necesito hablar de una interacción entre cargas. La energía potencial va a estar vinculada a la interacción entre cargas. Entonces voy a hablar, por eso digo configuración. Es decir, cuando estas dos partículas estén a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, separadas infinitamente. Distinto va a ser el caso de potencial, que simplemente lo adelanto en una línea, pero ya lo vamos a ver, porque ustedes lo vieron en teoría, que es más parecido al concepto de campo eléctrico. De hecho, está relacionado con el concepto de campo eléctrico. Yo tengo una única partícula, en cada punto del espacio hay un campo eléctrico. También en cada punto del espacio va a haber un potencial. Entonces ya no estamos hablando de una configuración de dos partículas, sino que esta carga genera en todos puntos del espacio un potencial. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con eso? A que este UI igual a 0 implica que las partículas estén separadas infinitamente. Estamos hablando de la distancia entre las dos partículas. La energía potencial de la carga Q2, ojo, debido a la presencia de la carga Q1 a una distancia de R12, es esta que está acá. Esto que está acá no es un capricho, sino es sumamente importante porque es de dónde proviene y cómo hicimos el cálculo. La energía potencial, o la diferencia de energía potencial, y por lo tanto la energía potencial tiene unidades de trabajo. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? En el sistema internacional, Joule. el Joule. Avanzamos un poco más para poder resolver este problema 2. La variación de energía potencial de la carga Q2 debido a la presencia de Q1 puede escribirse, fíjense, como menos el trabajo. La variación de energía potencial es menos el trabajo debido a la fuerza
que experimenta 2 debido a 1. Por eso aparece este signo acá. Y el trabajo es esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿Alguno se perdió? Entonces, como la fuerza que experimenta 2 debido a 1, la fuerza que experimenta 2 debido a 1 es Q2 por E sub 2, 1. ¿Quién es E sub 2, 1? Es el campo eléctrico generado por la partícula de carga Q1 en el punto 2. Entonces, en definitiva, el cambio de energía potencial va a ser igual a menos Q2 por esta integral que está acá. Donde A y B son respectivamente las posiciones inicial y final de la partícula Q2. La variación de energía potencial por unidad de carga es lo que nosotros llamamos variación de potencial o diferencia de potencial. Todo esto, ustedes saben, es un repaso de lo que ustedes vieron en teoría. La variación de energía potencial es menos Q por la integral entre A y B del campo eléctrico diferencial de L, donde Q es una partícula de carga, es una partícula de prueba, de carga muy pequeña, de tal modo que no perturbe a las demás cargas del sistema, que luego nosotros la llevamos al límite donde Q0 vale 0. La diferencia de potencial va a ser la diferencia de energía potencial dividido Q0. Y acá ustedes relacionarán, o deberían, en la cabeza, traer a colación el tema de fuerzas y sus relaciones con campos eléctricos, donde hacíamos algo parecido. Hablábamos de una carga de prueba y decíamos que si hacemos el cociente de la fuerza por la carga de prueba, teníamos el campo eléctrico. Bueno, acá, si hacemos el cociente de la energía potencial o la diferencia de energía potencial con la carga de prueba, fíjense que tenemos solo esta expresión, ya no dependemos de la carga de prueba. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual entre dos puntos. Esto sería como un V sub B larga menos V sub A, V sub B menos V sub A. Va a ser menos la integral entre A y B, entre dos puntos, del campo eléctrico diferencial de L. ¿Quién es el campo eléctrico? Es el campo eléctrico generado por las distribuciones de carga que haya en el sistema. Entonces yo tengo en mi sistema, imaginémonos, cargas desperdigadas por todos lados y quiero calcular la diferencia de potencial entre un punto y otro punto. Esa diferencia de potencial no va a depender de la trayectoria que yo siga para hacer esta integral que está acá, sino que solo va a depender de los puntos inicial y final. ¿Qué tengo que hacer? Conocer el campo eléctrico en cada punto del espacio debido a todas esas configuraciones de cargas que yo había puesto. Si yo conozco cuánto vale el campo eléctrico en cada punto, voy haciendo este producto escalar punto a punto. Elijo la trayectoria que más me convenga y hago E escalar diferencial de L, E escalar diferencial de L, E escalar diferencial de L y hago esa suma. En un camino recto, en un camino no recto. Elegimos el camino, todas las integrales por todos los caminos van a ser las mismas. Elijo el camino que más me convenga, con algún criterio probablemente de simetría cuando la haya. El potencial, como ustedes ya saben, tiene unidades de energía por carga, unidades de energía por unidad de carga, es decir, joule por coulomb, y eso en el sistema internacional es el volt o voltio. En el caso de tener una única carga puntual Q1, la diferencia de potencial entre dos puntos a unas distancias A y B de la carga Q1 es, fíjense, la diferencia de potencial. Pongo Q1 en el origen de coordenadas y es lo único que hay en todo mi sistema. De nuevo, pongo Q1 en el origen de coordenadas y no hay nada más en mi sistema. ¿Conozco el campo eléctrico que genera Q1 en cualquier punto del espacio? Sí, lo conozco.
es esta expresión que está acá, K por Q1 sobre R cuadrado por R versor. Este es el campo eléctrico generado por Q1 en cualquier punto del espacio cuando Q1 está en el origen de coordenadas de mi sistema. Entonces lo que tengo que hacer es, para encontrar la diferencia de potencial entre el punto A y B, les recuerdo, esto es B sub B menos B sub A, y B sub B menos B sub A es menos la integral entre A y B de el campo eléctrico, que es esto que está acá, por el diferencial de L. Otra vez, como esto está solo en la dirección de R, todas las otras componentes del diferencial de L a mí no me importan, me queda solamente esta. Por lo tanto, tengo que hacer esta integral. K por Q1 sale fuera de la integral porque es constante, integro, y fíjense que la diferencia de potencial entonces, resuelvo toda esta integral, y acá tienen que tener muchísimo cuidado con los signos, por eso yo insistí tanto con este tema. B sub B menos B sub A va a terminar quedándome K por Q1 por 1 menos 1 sobre B menos 1 sobre A. Si A es infinito, es decir, si quiero saber la diferencia de potencial entre el infinito y algún punto, entonces hago A igual a infinito, y la diferencia de potencial va a ser K por Q1 sobre B. ¿Quién es B? La distancia desde el origen de coordenadas, donde está Q1, hasta la posición final. Pero si a eso yo lo llamo R, porque es la coordenada precisamente R, en coordenadas esféricas, entonces el potencial en la posición R debido a una partícula de carga Q en el origen tiene esta expresión. K por Q sobre R. Es decir, 1 sobre 4pi sobre epsilon, perdón, 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R. Esta expresión la van a usar casi hagan lo que hagan hasta el fin de sus vidas si se dedican a la física, o por lo menos hasta que se jubilen. Entonces, acá es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Nuevamente, insisto y recalco en esto. La magnitud física es la diferencia de potencial. A mí me importa siempre tener la diferencia de potencial. La diferencia de potencial cuando vas en el infinito es esto que está acá, pero es la diferencia de potencial lo que vale esto. Si yo digo que B sub A vale 0, yo hago B sub A igual a 0, es decir, digo, bueno, el potencial en el infinito es igual a 0, y acá distingan de lo que yo les dije cuando hablábamos de energía potencial. La energía potencial de la configuración era 0 cuando las partículas estaban separadas infinitamente. En cambio, para el potencial, tengo una sola partícula que está en el origen de coordenadas y digo, el potencial vale 0 en el infinito. Pero esto yo lo supongo, podría decir que no. Podría poner el 0 en cualquier otro lugar. El potencial igual a 0 en cualquier otro lugar. Lo que debe satisfacerse es que la diferencia de potencial entre el infinito, un punto en el infinito, y un punto a una distancia b del origen de coordenadas tiene que valer esto que está acá. B sub b menos b sub a tiene que valer esto. B sub b menos b sub a tiene que valer esto. Y yo digo, bueno, digo que pongo el 0 arbitrariamente, lo podría poner acá, lo podría poner acá, lo podría poner donde quiero, siempre que se cumpla que la diferencia de potencial entre B y A valga esto que está acá, podría elegir B igual a 0 en cualquier lugar. ¿Dónde me conviene? Y bueno, me conviene decir B es igual a 0 en el infinito. De manera tal que el potencial en el punto R va a valer K por Q sobre R. Con esta introducción podemos empezar a plantear el ejercicio 2. Tiago. Profe, Eh, Tiago, profe, si no entendí mal, usted dijo que la magnitud física es la variación de potencial y eso Sí. es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, el potencial en un punto no tendría un significado físico definido, por lo menos hasta ahora. El potencial va a tener cualquier valor, porque va a depender precisamente de dónde pongo el 0 de referencia. Porque a mí lo que me importa es que la diferencia de potencial valga esto. Por ejemplo, para este problema en particular, la diferencia de potencial para cuando tengo una carga en el origen
de carga Q1, una partícula de carga Q1 en el origen, la diferencia de potencial entre el infinito y algún punto que está a una distancia b tiene que valer esto, la diferencia. Eso sí o sí tiene que cumplirse. Pero ¿dónde está el cero? Yo puedo poner el cero acá, 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 a cualquier distancia. Pero después tengo que hacer que la diferencia de potencial, las expresiones se van a complicar bastante. Y en eso yo no me quiero meter ahora. A quien le interese lo podemos ver. Pero a mí me interesa ahora primero fijar conceptos. Entonces, lo importante es que la diferencia tenga este valor. La manera más simple de, de trabajar con estas cuestiones es decir, bueno, pongo igual a 0 el valor del potencial en el infinito. ¿Puede ser otro valor? Sí, me conviene poner 0 en el infinito. Gracias a eso, el potencial a una distancia b va a ser k por q sobre b. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial va a ser k por q sobre b menos 0. Esta expresión es válida, así como está, solo cuando b es igual a 0 en el infinito. Fíjate que yo pongo una distancia infinita y b me queda igual a 0. ¿Sí? Esta no sería la expresión del potencial si el potencial en el infinito no fuese 0. Tendría otra expresión. ¿Podría tener otra? Sí, podría tener otra. No es la más sencilla, entonces me voy a quedar con esta más sencilla. Lo que sí te puedo adelantar, pensaba hacerlo más adelante, pero aprovecho tu pregunta, y es, cuando tenga distribuciones de carga que van hasta el infinito, por ejemplo, un hilo cargado infinito, o un plano infinito, o un cilindro cargado infinito, no me va a convenir poner el potencial igual a 0 en el infinito, porque hay carga en el infinito. Vamos a elegir arbitrariamente otro punto donde me convenga poner el potencial igual a 0. Pero para eso esperemos a la próxima clase, eso no lo vamos a ver hoy. Alexis, decime. Sí, está asociado a lo que dijo recién, porque había dicho que puede tomar cualquier valor, porque podría ser negativo, por ejemplo, el Podría ser potencial, no cualquier sé. valor, positivo o Sí, negativo. La cosa, yo con esto no quiero confundirlos, quiero ser preciso con la respuesta y puede ser positivo o negativo en cualquier lugar, pero no es el modo en que les conviene a ustedes resolver, ni el que les propongo resolver, ni en el que yo voy a resolver. Yo voy a resolverlo del modo más sencillo. Pero conceptualmente hablando, el potencial en cualquier punto puede tener cualquier valor. Donde se fija el potencial es cuando yo digo, bueno, el potencial vale 0 en tal lugar. Y con respecto al 0 en tal lugar, el potencial en este punto vale tanto y no tiene otro valor. Porque ya fijé el 0 en algún lugar. Yo sé que puede ser confuso esto, pero es importante recalcar que la diferencia de potencial es lo que me importa a mí. La diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la que yo calculo a partir de calcular esta integral que está acá. Que viene del cálculo de la energía potencial, es decir, del trabajo. Y fíjense que esta claro, a mí lo que me diferencia de hace ruido es potencial que es entre dos puntos. decía que a mí lo que, como que no sé qué información me da el potencial Vamos a con avanzar un respecto a mis poquito más cargas, sobre por eso. ejemplo. Me da mucha información. Precisamente me habla de las distribuciones de carga y me indica qué sucedería con una carga que yo pusiese en algún punto. Si yo en ese punto conozco el potencial, sabría qué le va a pasar y podría describir de algún modo la dinámica de esa carga conociendo el potencial en ese punto. Es como conocer el campo eléctrico. Si yo en un punto del espacio conozco el campo eléctrico, yo sé que si ahí pongo una carga, esa carga va a experimentar una fuerza que va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Pero conocer el campo eléctrico en cada punto implica conocer E sub X, E sub Y y E sub Z, o E sub R, E sub θ y E sub phi, o E sub ρ, E sub phi y E sub Z, es decir, 3 componentes. En cambio acá yo necesito conocer solo B, un escalar, una única función. Y esa es la gran ventaja de trabajar con potencial. Lautaro Moragues, última pregunta en este bloquecito, así puedo avanzar y en todo caso después les abro un poquito más el micrófono. Sí, profe. Lo que a mí me confunde es cuando usted dice que nos podemos elegir cuándo la carga se hace cero. Cuando dice eso es que nosotros elegimos
¿Dónde es el Espérame, origen? discúlpame que te frene. ¿La carga se hace Sí. cero o no? Dijiste que podemos elegir cuando la La carga se hace carga, cero. sí. ¿Cómo era? El potencial decís, El potencial. sí. No Eh, es cuando se hace cero, sino podemos elegir dónde vale cero el potencial. Eso sí. ok. Cuando decimos eso, se refiere a que nosotros elegimos dónde es el origen de coordenada. No, Y no, 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 no. porque matemáticamente lo que veo para que se haga cero es que sí o sí la posición tiene que ser infinito. Si no, no se va a hacer cero. No, claro. Lo que pasa es que esta expresión que tenemos acá es el resultado de todos los pasos que les dije. Por eso, nosotros tenemos esto. Una partícula de carga Q o de carga Q1 en el origen de coordenadas. La diferencia de potencial entre dos puntos, un punto B y un punto A, distanciados del origen de coordenadas, una distancia B y una distancia A, va a ser simplemente esto. Fíjense que la diferencia de potencial no va a depender ni de tita ni de phi. Va a depender solo este B, si quieren, es como el R sub B y este A es como el R sub A. Es decir, la distancia del origen al punto B y la distancia del origen al punto A. Pero no importa si uno está acá y el otro está allá. No importa tita, no importa phi. Importan solo las distancias al origen. Por eso acá solo aparecen las distancias. Ahora, eso es la diferencia de potencial. Después yo digo, el siguiente paso es decir, si A es infinito, es decir, quiero saber la diferencia de potencial entre un punto a una distancia B del origen de coordenadas y un punto a una distancia infinita del sistema de coordenadas, del origen del sistema de coordenadas, la diferencia de potencial va a tener este valor. La diferencia de potencial. Y esto sigue siendo válido, porque B sub A es el potencial en el infinito y B sub B es el potencial en el punto B. Pero B sub A, yo acá todavía no dije que esto vale 0. Supongamos que esto vale 5 voltios y esto vale 10 voltios. ¿La diferencia de potencial cuánto vale? 5. 5 voltios, o sea que esto es 5 voltios. Ahora bien, si esto vale 0 voltios, esto tiene que seguir valiendo lo mismo. Si estamos hablando del mismo punto, ¿eh? Hablamos de un punto A, imagínense un punto A, imagínense un punto B. Si quieren, vamos, el punto A está en el infinito, pero volvamos a este de acá. Imagínense un punto A y un punto B cualquiera en el espacio. Cualquier punto A y cualquier punto B. De tal modo que yo tengo Q1 en el origen y B es la distancia entre el origen y un punto B y A es la distancia entre el origen y un punto A. Esto es B sub B menos B sub A. Eso vale B sub B menos B sub A. Si yo digo, bueno, esto vale 5 voltios. De algún modo yo mido la diferencia de potencial entre esos dos puntos, A y B, y me da 5 voltios. Bueno, yo digo, B sub A vale 5 voltios, ¿cuánto tiene que valer B sub B? 10 voltios. 10 voltios. Y si B sub A vale menos 5 voltios, ¿cuánto tiene que valer B sub 0. B? 0. Y si B sub A vale 0, ¿cuánto tiene que valer B sub B? 5. 5 voltios. Entonces, lo importante es que yo lo que mido es la diferencia de potencial. Yo pongo un tester acá, uno de los extremos y otro de los extremos acá, y mido y sé que tengo una diferencia de potencial de 5 voltios. Y que este está mayor potencial que este, por eso es positiva, digo. 5 voltios positivo, es decir, este es mayor que este. Ahora, ¿cuánto es el potencial en un punto y cuánto el potencial en otro? Es arbitrario. El potencial en un punto es arbitrario. A mí lo que me importa es la diferencia de potencial. Claro, lo que a mí más me cuesta ver es que si A tiende a infinito, el único valor posible que veo, según la
la forma de la ecuación es que va a ser cero. Yo No, me mira, cuesta decir que va a si A valer va a 5. infinito, ¿qué significa infinito? En realidad lo que estoy diciendo es, un tester lo llevo hasta el infinito y el otro lo dejo en B. Y mido la diferencia de potencial. ¿Cuánto me da esa diferencia de potencial? Esto que está acá. Pero esa es la diferencia de potencial. Por más que esté relacionado solo con B, es la diferencia de potencial entre poner uno de los extremos del tester en el infinito y el otro en el punto B. Esa diferencia de potencial me da esto que está acá. Supongamos que entonces esto vale 150 voltios. ¿eh? Pongo el tester, mido, me da 150 voltios. Si yo digo que el potencial en A, es decir, el potencial en infinito, donde pongo el tester allá, vale 0, entonces acá debería tener 150 voltios, obviamente. Pero si yo digo que este vale 10.000 voltios, allá tengo 10.000 voltios, ¿cuánto debe valer B sub B? Si la diferencia de potencial es 150 voltios. Y B sub B va a valer 10.150 voltios. ¿Se entiende un poquito mejor, Lautaro? ¿O Claro, seguimos? claro, lo que entiendo a qué se refiere, entiendo todo, pero me cuesta pensar que A va a ser mayor que B cuando A va a estar a una distancia mayor que B. No importa, es que si la diferencia, para este problema particular estamos hablando del problema de una única carga. Esto es lo último que digo, en todo caso después lo seguimos charlando en una clase de consultas. Pero la diferencia de potencial tiene este valor. Si Q es positivo, todo esto va a ser positivo. Entonces la diferencia de potencial entre poner el tester en el infinito y en algún punto, a una distancia B de la carga, va a dar un valor positivo si la carga es positiva. Si esta diferencia es positiva, significa que este valor es mayor que este. Y es la única información que tengo, que este es mayor que este. Pero no sé cuánto vale este y cuánto vale este. Lo que a mí me conviene hacer es decir que este vale 0, y como este tiene que ver o indica el potencial en el infinito, ya al decir que es 0, ya estoy fijando eso. Si yo digo este es 0, entonces este ya no es arbitrario. Ya tiene un valor fijo, que va a valer K por Q sobre B. En todo caso, después lo vemos porque tenemos todavía 3 problemas por delante. Y son bastante duros. En la guía yo tenía problema 2. Me pide considerar una carga puntual Q1 ubicado en la posición 1 y mostrar que el trabajo que debe realizarse para transportar trabajo que debe realizarse, agente externo, no es la misma que la fuerza que acabamos de ver, para transportar una segunda carga puntual Q2 desde una distancia infinita hasta la posición 2, ubicada a una distancia R12 de la posición 1, es igual a esto que está acá, donde B2 es el potencial en la posición de la carga Q2 producido por la carga Q1. Vamos un poco paso a paso. Espera un poquito. El potencial en la posición 2, debido a la carga 1, va a tener esta expresión. Por lo que acabamos de ver, si considero, tengo una única carga, y considero, perdón, eh, que el potencial, coloco a la carga Q1 en el origen de coordenadas, por ejemplo, y considero que el potencial en el infinito vale 0. Entonces el potencial en la posición 2 va a valer esto que está acá. Es eso que está acá. ¿Por qué aparece Q1 si dice B2? Porque es el potencial que genera la carga Q1 en la posición a una distancia R12 de la carga Q1. Y como 2 es el punto donde yo quiero medir el potencial, entonces acá pongo B2.
Este es el potencial en el punto 2 generado por la carga Q1, donde R1,2 es la distancia entre las posiciones 1 y 2. El trabajo que debe realizarse, súper importante esto, para transportar Q2 desde el infinito hasta la posición 2 a una distancia R1,2 de Q1 va a ser el trabajo, fíjense que ahora yo lo llamo W2, porque es el trabajo, va a ser el trabajo de una fuerza externa. Por ejemplo, si las dos cargas son positivas, las fuerzas la fuerza que experimentaría la carga Q2 debido a Q1 sería una fuerza de repulsión. Yo debería ejercer o establecer una fuerza contraria a esa. Esa fuerza va a ser negativa entonces. Esta es el opuesto de la fuerza que experimenta 2 debido a 1. ¿Bien? Es la fuerza de un agente externo, ¿eh? Entonces es el contrario, la fuerza opuesta, mejor dicho, a la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a 1. Y hago el cálculo de esta integral de línea, que es exactamente igual a lo que había calculado antes, pero con signo opuesto ahora. Entonces me va a quedar, antes tenía el trabajo de la fuerza interna, igual a menos K por Q1 por Q2 sobre R12. Ahora me queda el trabajo de la fuerza externa, igual a K por Q1 por Q2 sobre R12. Por lo tanto, el trabajo debido a la fuerza externa, o el trabajo de las fuerzas externas es igual a, fíjense, que si V2 había dicho yo que era K por Q1 sobre R12, K por Q1 sobre R12 es V2. K por Q1 sobre R12 es V2. Esto que está acá es V2 y lo multiplico por Q2. Entonces, el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una partícula de carga Q2 desde el infinito hasta una distancia R12 de la partícula de carga Q1 va a ser igual a Q2, es decir, la carga de la partícula que yo estoy moviendo, multiplicado por el potencial P2, que es el potencial que genera la carga 1 en la posición del punto 2. A continuación, lo que me pide el problema, y ya vamos a hacer una pausa, es el trabajo necesario para traer una tercera carga puntual de carga Q3 desde el infinito hasta una tercera posición situada a una distancia R13 de la carga 1 y R23 de la carga 2. Es decir, ahora quiero generar una configuración ya no de 2, sino de 3 cargas. Ya tengo estas dos en mi sistema. Quiero traer esta tercera carga desde el infinito. Bueno, esta carga experimenta una fuerza debido a la presencia de esta carga y una fuerza debido a la presencia de esta otra carga. Esas fuerzas, la fuerza que experimenta Q3 debido a la presencia de Q2 es F32. Entonces la fuerza externa para traerla va a ser menos F32. La fuerza que experimenta Q3 debido a Q1 es F31. La fuerza externa va a ser menos F31. Sumo las dos y tengo la fuerza externa total que experimenta Q3 en cualquier punto mientras la voy trayendo desde el infinito. Yo agarro así, tiro un lazo, agarro Q3 y soy yo, agente externo, el que voy empezando a estirarla. Pero Q3 se quiere escapar, si son todas las cargas son positivas, porque Q1 y Q2 la espantan. Entonces soy yo el que tengo que ejercer una fuerza, perdón. Pero esa fuerza va incrementándose a medida que yo me acerco a Q1 y Q2. Entonces el trabajo realizado por esta fuerza va a ser, fíjense, es la suma de esto multiplicado por el diferencial de L por un producto escalar y haciendo la integral, que es exactamente lo mismo que hacer que la suma de las integrales entre infinito y el punto P3, que es el punto final. Resuelven la integral y les queda esto que está acá. Ahora, este es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer a Q3 desde el infinito hasta esta posición
dado que Q1 y Q2 están en estas posiciones. Pero si yo quiero calcular el trabajo que debo realizar yo, agente externo, para reunir a toda esa carga y mantenerla unida, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que poner una carga Q1. Traer la carga Q1 desde el infinito en el vacío no me significa ningún trabajo, porque no hay ninguna fuerza. Bueno, pongo la carga Q1 acá. Después, para traer Q2, tengo que hacer una fuerza. Tengo que traerla. Pesco Q2, la pongo acá. Para eso, yo realicé un trabajo, agente externo, que es igual a esto que está acá. Pero luego tengo que traer a Q3. Y empiezo a arriarla, la traigo, la dejo en esta posición. Y para eso invertí trabajo, que es este trabajo. Yo, agente externo. En total, ¿cuánto trabajo invertí? Bueno, esto más esto. Es decir, K por Q1 por Q2 sobre R12 más K por Q1 por Q3 sobre R13 más K por Q2 por Q3 sobre R23. Y ese resultado nos va a servir para resolver el próximo ejercicio después de la pausa.